Vamos a hablar del tema de las constelaciones familiares y en este caso vamos a hablar del campo de conocimiento. Durante las constelaciones nos enfrentamos a un fenómeno muy particular. Los representantes encuentran un acceso a un conocimiento que en principio solo puede ser conocido por las personas directamente interesadas. En otras palabras, los representantes perciben sentimientos y relaciones de las personas que están representando. Este es el fundamento esencial del trabajo con las constelaciones familiares, pues sin él las constelaciones serían impensables. Quien participe por primera vez en una constelación se sorprenderá. ¿De dónde reciben los representantes semejantes sentimientos y reacciones? ¿Es esto algo realmente verdadero? ¿No será solo fantasía de los representantes? ¿Solo un teatro amoroso? Pero no es siempre algo amoroso y predecible lo que perciben los representantes. Veamos un ejemplo. El cliente constela, pues se siente inseguro en su papel de hombre. Entre los otros 5 hombres que participan en el seminario, elige uno para su padre y otro para sí mismo. También para su madre elige una representante. Luego, sin decir una palabra, les da a todos un lugar en la sala. Ha constelado al padre de manera tal que éste observa hacia afuera. Al preguntarle cómo se siente, el padre, representante, responde que se siente débil y que se aleja de la familia. Las averiguaciones del terapeuta revelan que un hermano mayor del padre cayó durante la guerra. Cuando se constela a un representante del hermano, el padre irradia alegría y desea ir hacia él y abrazarlo. El hijo se siente también aliviado y feliz al ver al tío muerto. La cliente constela entre otros a representantes para su abuela y su primer marido, a quien perdió durante la guerra. Ambos se observan. Yo le sugiero la siguiente frase a la abuela. Fue muy duro que tú hayas caído. La abuela observa un momento la situación. Entonces le dice espontáneamente, no, yo me alegré acerca de ello. Semejantes expresiones espontáneas provocan un shock. No han sido preparadas mediante ninguna otras informaciones previas. ¿No serán en realidad los problemas personales de la representante? ¿No trae ella acaso consigo su propia historia familiar? Sin embargo, los clientes confirman espontáneamente la verdad de las expresiones de los representantes. Exactamente así es en mi familia, reiteran los clientes. Incluso, un representante utiliza las frases que ha utilizado siempre un miembro de la familia, mantiene la misma posición corporal o muestra los mismos síntomas de enfermedad sin que se haya mencionado algo acerca de esto anteriormente. Los lugares en una constelación tienen su fuerza respectiva y todo aquel que se para en ellos reacciona en forma similar. Las otras representantes tampoco reaccionan en forma sorpresiva o extraña a las expresiones imprevistas como las mencionadas arriba. Todo lo que se expresa se encuentra en concordancia para todos. Este fenómeno se manifiesta en todas las constelaciones. Albrecht Marr acuñó para ello el término campo de conocimiento. Es un campo de conocimiento lo que une a los representantes con las personas representadas y se expande en el seminario. Con la ayuda de este campo de conocimiento, se aclaran los conflictos de las familias correspondientes y se encuentran las soluciones. Otra tendencia terapéuticas han arribado también al conocimiento que indica que los integrantes de una familia toman las energías de su propia familia. De esta manera, los golpes del destino propagan de generación en generación sus consecuencias y efectos, aún sin haberles mencionado nada acerca de esto a los hijos. Esto solo es ya sorprendente.
pero no es tan maravilloso como lo que nosotros experimentamos durante los seminarios de constelación. Aquí personas completamente desconocidas entre sí alcanzan en un corto tiempo el conocimiento que se encuentra escondido en el seno de la familia. Por supuesto, hay en las declaraciones de los representantes algunos contenidos que pueden ser interpretados de manera racional, pero el meollo de la cosa permanece sin embargo incomprensible. Lo incomprensible provoca intranquilidad e inseguridad en nuestro razonamiento. Él está dispuesto a soportar esto solo durante un corto tiempo. Con el ejemplo relacionado al campo de conocimiento, podemos observar claramente los siguientes pasos. En un comienzo, Hellinger respondía a las respuestas relacionadas de los participantes con un simple «es un secreto». En este caso, lo ocurrido no tiene nombre. El paso siguiente es encontrar una definición para el secreto. Campo de conocimiento. De esta forma, el secreto es menos misterioso y más tangible. El fenómeno se aclarará más y más. No es por esta razón que sea algo menos misterioso, pero esto comienza a ser olvidado, pues el ser humano comienza a creer que paulatinamente ejerce un control sobre él. Finalmente se ejerce una investigación exacta mediante experimentos científicos. Estos se realizan en el ámbito de los consteladores. Paulatinamente todos los contenidos misteriosos ingresarán silenciosamente en el catálogo de conocimientos humanos y ya nadie se sorprende, pues se han vuelto algo sobreentendido. No obstante, la conciencia del misterio es y será uno de los fundamentos más valiosos de la constelación familiar. Hellinger manifiesta: el detenerse delante del misterio es, creo yo, la fuente de fuerza más importante para el terapeuta. Por ejemplo, llegamos a la frontera de la muerte y sabemos que no tenemos ningún tipo de influencia frente a lo que ocurre y hacia donde uno se dirige. O bien los secretos de los destinos, nexos y uniones, que toman el control sobre uno sin que se tenga la menor idea de lo que está ocurriendo, ya sea utilizando al servicio de algo que no se entiende. Este retiro y esta renuncia exigen mucha fuerza y convicción, especialmente al comienzo. Ese vacío detrás del secreto es algo insoportable. Buscamos explicaciones para eliminar la amenaza del secreto. Es notable que alguien se sienta mejor cuando recibe un diagnóstico sobre su estado, aunque este sea falso, pues de esta manera se tiene al menos una explicación a lo inexplicable. La religión tiene la función de explicar lo inexplicable o revelar un secreto oculto y críptico. La posición de pie es la más adecuada para el secreto. Al honrar dicho secreto, recibimos entonces algo proveniente del oculto. ¿Qué muestra el campo? La verdad. Los representantes dan información sobre su estado interior y las relaciones que perciben con los otros miembros de la familia. También sienten en reiteradas ocasiones impulsos, por ejemplo, un cambio de lugar. Más allá aparecen continuamente expresiones acerca de los sucesos familiares. ¿Obtenemos de esta manera información sobre hechos desconocidos hasta el momento? Las constelaciones no son adecuadas para justificar los hechos y la realidad. El siguiente informe de una participante lo revela con claridad. La primera constelación tuvo como resultado, así lo informó ella, que el marido de su madre no sería en realidad su padre. Su representante no sintió durante la constelación ningún sentimiento hacia su padre. Se había constelado adicionalmente a otro hombre. Entre este hombre y la hija se estableció un gran amor. Sin embargo, la mujer no quedó satisfecha con el resultado de la constelación. El padre vivía aún y ella le pidió hacer un análisis de sangre para comprobar con seguridad la ascendencia. El resultado fue sorpresivo. Él era realmente su padre. Pero él dijo entonces que su madre, antes de quedar embarazada,
había tenido varios amantes y que en realidad él también tenía dudas acerca de su paternidad. Las constelaciones muestran solo las energías que existen en una familia. La tentación de justificar los hechos concretos de la familia mediante las constelaciones es muy grande. De esta manera, tanto el terapeuta como el cliente que realiza la constelación ingresan en arenas movedizas. Una constelación no puede ser nunca un comprobante confiable de la paternidad. Quien quiera saber quién es su padre deberá realizar con seguridad un control médico. Es esencial separar a los hechos de las energías de la constelación. Durante la constelación de una participante, la representante tenía el sentimiento de haber sido violada por el padre. El representante del padre también confirmó este sentimiento. Pero luego de la constelación, la participante dijo que no había sido violada. 2 semanas más tarde, mi colega recibió una llamada telefónica de la participante. Había visitado a su hermana y le había contado acerca de la constelación. Su hermana comenzó de pronto a llorar y le confesó que ella había sido violada por el padre. La energía de la violación se encontraba en la familia. Fue percibida por la representante de la persona equivocada, su hermana, que no había sido violada. Ordenamientos de amor. El fundamento de muchas soluciones son los ordenamientos que Hellinger ha reconocido como efectivos durante las décadas de trabajo con constelaciones. En todas las familias existe el conocimiento para alcanzar un buen ordenamiento. Cada miembro de la familia pertenece a ella y será honrado en igual medida, independientemente de sus cualidades y destino, independientemente de su talento, debilidad o normalidad, indiferentemente de su incapacidad, muerte temprana, locura o suicidio. Todos pertenecen a la familia. Quien llegó primero ocupa la primera posición. Quien le sigue se encuentra en la segunda posición del ordenamiento. Un hermano mayor está delante de sus hermanos menores. La primer mujer delante de la segunda. En las constelaciones se observa una jerarquía basada en el sentido horario. Todos son honrados en igual forma. Todo miembro de la familia debe cargar con su propio destino, no importa cuán duro o malo sea el caso en particular. Esto se debe aceptar con todas las cargas, golpes del destino y todos los sentimientos. La responsabilidad personal por todo lo que uno ha realizado en su vida pertenece también al destino personal. Sin embargo, este ordenamiento se encuentra raras veces en la familia real. Como lo demuestra siempre la historia de cada familia, siempre se ha expulsado a ciertos miembros y los otros no quieren ver y tomar la responsabilidad por la vida y conducta de estos. Si alguno de la familia choca contra este ordenamiento, tal vez esto sea olvidado en primera instancia por los otros miembros familiares, pero el conocimiento revelado no se evapora en el aire. La necesidad de tener un buen ordenamiento en la familia continúa existiendo como si fuese una gran sed. Partiendo de esta necesidad fundamental, se han desarrollado cosas como ordenamientos de reemplazo que logran un cierto equilibrio. El desequilibrio será normalizado por un miembro de una futura generación. Cuando se expulsa o aísla a alguien en forma injusta, otro retoma su destino viviendo una vida similar. Si alguien no acepta la responsabilidad o reprime los sentimientos en su vida, más tarde un recién llegado retomará estos contenidos y los expresará en vez de él. La cliente sufre en reiteradas ocasiones repentinos estados de confusión. En la familia hubo una mujer de la cual nadie habla y que había muerto en un establecimiento psiquiátrico. Su recuerdo es desagradable para la familia. En la constelación se muestra que la cliente, su sobrina, está unida por amor a su tía. Es por este amor que ella busca un destino similar y sufre de ataques psíquicos. Los recién llegados a una familia son los hijos. Ellos retoman esas energías, sienten y comportan
en forma similar a sus antepasados. Están entramados con ellos y retoman sus posturas, sentimientos y destinos. Actúan y desarrollan su vida como si fuesen los representantes de sus antepasados. Estas energías son muy fuertes, sus efectos son inconscientes y determinan la vida mucho más de lo que uno cree. Los pasos de la solución, el amor a su familia, es el motivo por el cual los hijos cargan con estas energías. Lo más importante para llegar a una solución es: lo ocurrido por amor solo puede desaparecer en amor. Esta postura y vibración son fundamentales para que la constelación despliegue todos sus efectos y resultados. Hay 3 posibilidades para las soluciones. Desordenamiento y trama se revelan en forma clara y definida. Se realizan pocos pasos en dirección del buen ordenamiento y el buen ordenamiento se establecerá. Una solución completa representa un cambio a través de diferentes niveles. En un fluir natural, como un río, cuando ya se ha experimentado por completo a un nivel, aparece simultáneamente el otro. Atajos no hay. En las constelaciones recorremos el camino hacia la solución como en cámara lenta. El camino a través de todos estos niveles interiores precisa de tiempo. Es un proceso de crecimiento interior. Los siguientes niveles aparecen en el encuentro con la familia de origen. El nivel revela la superficie del sentimiento de aislamiento en reiteradas ocasiones, con rechazo a los padres y a la familia. Algunas veces se llega a la necesidad de aclaración y castigo. Ciertos participantes, con experiencias previas en constelaciones, vienen a los seminarios y manifiestan: deseo devolverles a mis padres su infelicidad. Dicen esto con una mueca de asco que expresa la profunda repulsión que les representa haber nacido en su familia. El siguiente paso es la percepción y vivencia del amor que hay detrás y bajo todo rechazo. Nos encontramos con el amor del pequeño niño en nuestro interior, ese que siente ilimitadamente por sus padres, su madre y con todos los miembros de la familia expulsados o aislados. Cuanto más infelices y endurecidos sean, mayor será el dolor que provocan ese sentimiento y ese vínculo. Por dicha razón es fácil ser iracundo y proferir reproches. Con el amor nos entregamos. Cuando hemos percibido nuestro amor hasta su fundamento, entonces puede cualquiera mirar en los ojos de la persona con la cual esté unido. Él encontrará enfrente a alguien que comparte su misma vida y destino. Casi espontáneamente surge honra por el otro y por su carga. La mejor expresión de esta honra durante las constelaciones es la reverencia. La frase en una constelación es: yo te honro a ti y a tu destino, a quien dejo en tus manos. En el caso de los padres, también se agrega el agradecimiento por la vida brindada. De esta manera se soluciona algo de la ciega toma de la infelicidad. Alguien retrocede un paso y no se encuentra más unido en forma ciega. Al mismo tiempo, mediante la honra, continuará estando comunicado con un nivel superior. La imagen final de una constelación en la cual se han recorrido todos estos procesos es la siguiente. Alguien está parado como el hijo entre sus hermanos frente a sus padres y otros parientes importantes que hasta el momento permanecían aislados. Él puede ver a todos, se siente unido, protegido y pequeño. Los padres cargan con lo malo que ha fluido por la familia a través de las generaciones. Entonces se da vuelta, siente la fuerza de su familia en sus espaldas y puede ir en libertad hacia la vida.